Bueno, este video hace parte de la presentación que realizamos para el trabajo final en cuanto al tema del paro nacional que vivió y vive aún Colombia. Compartiré la presentación para dar inicio. Entonces, nuestro grupo está compuesto por Michael Steven Ortiz, Yeshua Acosta Doncel y quien les habla, Juan Felipe Ávila Serrata. Hacemos parte de la materia Historia Social y Cultural de Colombia y nuestro trabajo final, como lo decía al principio del video, es basado en la situación del paro nacional que vivió y vive Colombia en el 2021. Entonces, nuestro título o el título que quisimos dar a este trabajo, a este video, es Historia de una guerra anunciada. Elegimos este título porque con la coyuntura que vivía el país antes del paro, la situación no solo de la pandemia, la crisis económica, sino situaciones que habían dejado los paros de los años anteriores, paros estudiantiles, era como obvio asimilar que en el momento en el que se generara un nuevo paro, saldrían a flote muchos conflictos sociales que estaba viviendo el país, no solo por la pandemia del COVID, sino por problemas que tenía el gobierno con su pueblo. Entonces decidimos darle este título de Historia de una guerra anunciada, también basándonos un poco en el libro de Crónicas de una muerte anunciada. Entonces empezamos con tres pilares en los que dividimos esta presentación. El primer pilar es la situación del país antes del paro y hechos históricos relevantes en paros anteriores. Queremos destacar algunos hechos relevantes en otros paros anteriores para hacer una pequeña comparación a los hechos que se vivieron o que se viven actualmente en el país. Entonces empezamos con el primer hecho, las protestas de 1909 que tumbaron por primera vez a un presidente. Entonces los excesos del general Rafael Reyes, que era por entonces el presidente de la República, la persecución a la oposición política, su intento de perpetuarse en el poder y las intenciones de firmar un tratado con los Estados Unidos para poner punto final a la separación de Panamá, desembocaron el 13 de marzo de 1909 en una multitudinaria marcha en Bogotá encabezada por los estudiantes. Reyes declaró el estado de sitio, hubo detenciones arbitrarias y la suspensión de las libertades y garantías constitucionales. Pese a la represión, las manifestaciones no pararon y a él no le quedó más remedio que renunciar, pero la Asamblea Constituyente no aceptó. Esas protestas fueron el inicio del fin de Reyes en la presidencia. De ahí en adelante su gobierno perdió la legitimidad y en junio tuvo que dimitir. Como siguiente hecho, que muchos de nosotros lo hemos oído, fue la masacre de las bananeras, las movilizaciones que culminaron se ve en el título de un periódico de la época, 100 muertos y 268 heridos en el conflicto de la región bananera. Entonces, hacia 1928 los trabajadores jornaleros y campesinos de la zona bananera del departamento del Magdalena estaban cansados de las duras condiciones laborales que les imponía la United Fruit Company, empresa encargada de comercializar el banano en Estados Unidos. El 11 de noviembre, miles de trabajadores congregados en sindicatos y apoyados por el Partido Socialista Revolucionario de Colombia protestaron en Santa Marta para pedir el mejoramiento de las condiciones económicas. El gobierno creyó que esas manifestaciones eran el inicio de la revolución comunista y a los pocos días militarizó la zona. En respuesta, los trabajadores acordaron un paro general que se concentró en la población de Ciénaga, que terminó
con las víctimas que menciona este periódico y con la masacre más recordada en cuanto se relaciona a una manifestación o a un paro. Después vamos a ver la protesta más grande que ha vivido Colombia. Entonces, buena parte de los historiadores coinciden que el paro cívico del 14 de septiembre de 1977 fue el más importante de la historia de las movilizaciones sociales y a su vez una de las más violentas. Algunos de los sectores populares de Bogotá parecían verdaderos campos de batalla con barricadas, llantas y autos quemados. La jornada de protesta fue convocada por las CTC, UTC, CSTC y las CGT en contra del aumento del costo de vida y la renuncia del presidente López Michelsen de mejorar los sueldos de los trabajadores. En medio de las calles bloqueadas, ese día salieron a marchar trabajadores, profesores, estudiantes universitarios y de secundaria, militantes de los partidos de izquierda y algunos sectores del liberalismo y el conservatismo. Por su parte, el gobierno consideró la multitudinaria marcha como un complot de comunismo y recurrió a la represión, mientras que unos sectores radicales de izquierda creyeron que era el inicio de la revolución. Ambas posiciones fuera de contexto volvieron el paro en un auténtico campo de batalla. Locales comerciales destruidos, carros incendiados y otros daños materiales fueron el saldo de las protestas, además de los más de 20 muertos, 500 heridos y centenares de capturados que fueron trasladados al estadio El Campín y a la Plaza de Toros. Decidimos hablar de los hechos históricos de anteriores paros y de lo que está pasando actualmente, porque nos parece que la historia de Colombia se repite año tras año y paro tras paro. Nos basamos en la famosa frase que muchos hemos escuchado de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, por eso quisimos dar una vista al pasado de Colombia y a sus protestas y a la situación en cuanto al paro. Pero vamos a hablar ahora de la situación del país, de Colombia, antes del paro actual que está viviendo. Entonces, durante el gobierno de Iván Duque, que fue electo para el periodo 2018-2022, se habían presentado varias protestas, como movilizaciones sociales y manifestaciones como lo fue el paro universitario pues, del 2018, realizado en los meses de octubre y de diciembre de ese mismo año. También las protestas del 2019 del 2020, que fueron desencadenadas por el descontento social frente a las políticas del gobierno. Las protestas también por la muerte de Javier Ordóñez a manos de la policía y una serie de disturbios rechazando los casos de brutalidad ocurridos en septiembre de 2020, también recordando el caso de la muerte de Dylan en las manifestaciones. La jornada del paro que conmemoraba el paro nacional del 2020, del 21 de noviembre, y también la peregrinación por la vida y por la paz realizada por los excombatientes de las FARC. Entonces, vemos que varios de los reclamos de estas protestas, movilizaciones y manifestaciones eran motivo pues, del descontento social que vivía Colombia antes de que se diera el estallido del paro actual. Entonces, esa era como un poco la situación del país antes de que pasara el paro. Seguimos con mi compañero Michael, que va a hablar de los detonantes y el desarrollo del paro. Ok, muy buenas tardes. Bueno, hablaremos en este momento sobre los detonantes y el desarrollo del paro. Entonces, hablaremos de la gran reforma tributaria que comenzó todo este tipo de acciones que se está generando en este momento. Entonces, vamos a hablar de una polémica reforma tributaria que el gobierno del presidente Iván Duque radicó el 15 de abril y desató protestas masivas en varias ciudades del país. Pues la reforma económica proponía, entre otras cosas, era ponerle impuestos a productos básicos de la canasta familiar, aumentar el costo de la gasolina, ampliar la base gravemente del impuesto de renta, imponer un impuesto solidario para salarios altos, también imponer el impuesto al patrimonio por 2 años
iba a los servicios funerarios y a los servicios de Internet, entre otros. Pues según los argumentos del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la iniciativa fiscal buscaba obtener recursos por el equivalente de más de 6.000 millones anuales para poder continuar con los programas sociales y asistencias a los más pobres y a quienes los han perdido durante toda la pandemia del COVID-19. Pues el tercer día de las manifestaciones, que es el 30 de abril, contra la reforma tributaria, la cifra oficial era de al menos una persona muerta en las protestas y decenas de manifestantes heridos. La ONG reportaban más de 100 heridos por el accionar de la Policía Nacional, al menos 4 muertos en las protestas y 100 de detenciones arbitrarias. Ese mismo viernes, Duque ordenó al ministro de Hacienda redactar junto al Congreso un texto de reforma tributaria, pero no retirar la reforma. En Cali, donde la situación de orden público era muy complicada para ese entonces, el gobierno desplegó al menos 4.000 soldados y policías para custodiar la ciudad para las movilizaciones del día de trabajo. De aquí en adelante las protestas no cesaban y Duque ordenó el retiro de la reforma tributaria. Sin embargo, Duque aseguró que la reforma tributaria seguía siendo necesaria para sanear las finanzas del Estado y continuar con programas sociales. Pues por ello se plantea lograr un consenso alrededor de un nuevo proyecto. Entonces, según el defensor del pueblo, para ese momento se registraban 6 muertos, 5 civiles y un policía en medio de las protestas por la reforma tributaria, así como 179 civiles heridos. El ministerio en ese entonces, el 3 de mayo, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, renunció a su cargo luego de que el presidente Duque anunciara el retiro del controvertido proyecto de la reforma fiscal. Según la nota oficial, Carrasquilla anunció su decisión tras una reunión cordial supuestamente con el presidente Duque. Para él, el gobierno, según el texto, era llegar rápidamente a un consenso democrático en torno a una reforma del sistema impositivo colombiano. Es imperativo. Las palabras de Carrasquilla fueron: mi continuidad en el gobierno dificultará la construcción rápida y eficiente de los consensos necesarios. Pues eso fue lo que expresó el ahora exministro, según el comunicado de sus redes sociales. Duque dijo aceptar la renuncia de Alberto Carrasquilla y designó a José Manuel Restrepo, actual ministro de Comercio, Industria y Turismo, como nuevo encargado de la Hacienda. Y aquí en adelante, la vocera de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia dijo que miembros de su comisión han sido amenazados y atacados en Cali, mientras investigaban protestas por un proyecto de ley de reforma tributaria. En un comunicado en su cuenta verídica de Twitter, la comisionada Juliet de Rivero acusó ese mismo martes a la policía local de disparar contra miembros de la Comisión de la ONU. Dijo que nadie había resultado herido. Hora antes, Rivero había escrito en Twitter que estaba preocupada por la información que estaba recibiendo la ONU, que eran los derechos humanos de Colombia, sobre un número no confirmado de muertes en la zona de Siloé de la ciudad de Cali. Siguiendo con esto, las manifestaciones, que en varios lugares se volvieron violentas en las noches, ya dejaban al menos 24 muertos en todo el país, según la Defensoría del Pueblo. La ONG Temblores denunciaba al menos 31 muertos de manifestantes a manos de la policía, más de 1.400 casos de violencia policial y 814 detenciones arbitrarias, 10 casos de violación sexual por parte de la fuerza pública. Esa misma noche, 30 civiles resultaron heridos en medio de las protestas de la madrugada y al menos de 25 estaciones de policías en Bogotá, conocidos como CAI, fueron afectados 19 y 3 estaciones de policía más quedaron completamente destruidas. Se denunciaban casos de brutalidad policial, o sea, videos de policías antidisturbios del SMAT usando gas lacrimógeno y porras contra manifestantes. Se habían vuelto virales en las redes sociales, extendiéndose más allá de las grandes ciudades y por todo el país. Lejos de frenar las protestas, la brutalidad policial se había convertido en un punto focal para los manifestantes, que ahora piden una investigación internacional independiente sobre las muertes.
y en ese momento Duque decía que iniciaría diálogos con diversos sectores. Duque se reunió con el representante de altas cortes del país, donde se ratificó el respaldo a la institucionalidad, al diálogo y a los programas sociales para entender la pandemia, así como la condena a la violencia, terrorismo y vías de hecho, según la declaración del magistrado Antonio José Lizarazo, presidente de la Corte Institucional. ¿Me pueden pasar la diapositiva, por favor? Ese mismo día el presidente Duque rechazaba los hechos de violencia en Pereira, donde desconocidos armados atentaron contra la vida de manifestantes pacíficos en el viaducto de la ciudad. Uno de los heridos fue Lucas Villa, un líder estudiantil que resultó gravemente herido luego de que desconocidos dispararan 8 veces a su cuerpo. Entonces, la siguiente parte es el futuro y el estado actual del paro nacional. Bueno, en cuanto a la actualidad del paro y la situación actual del país, tenemos que ver que las manifestaciones han atravesado por algunas jornadas de menor flujo de gente. Los participantes siguen teniendo algunos focos activos en varias ciudades del país, pero no ha sido igual de fuerte la asistencia como al principio del paro. El día 23 de junio, Colombia vivió su quinto paro nacional en el que se evidencia una disminución en la asistencia. No obstante, pues se ve demostrado que hay miles de personas que no asisten pues a las marchas y eso, pero que aún así elevan sus voces para presionar cambios sustanciales. El impulso se mantiene, las protestas no afectan, pero es preferible ir a la huelga 1, 2 o 3 meses que pasar la vida entera con tanta corrupción sin ayuda del Estado, aseguró un trabajador bancario llamado Eduardo Barragán, de 29 años, que fue entrevistado en el centro de Bogotá. Si bien la mayoría de las manifestaciones son pacíficas, del otro lado hay quienes no están de acuerdo con las huelgas y los bloqueos de carreteras que durante un mes y medio de estallido social han paralizado aún más los negocios, creado desabastecimiento de combustible y alimentos en algunas ciudades, así como daños a peajes, estaciones de policía, bancos y establecimientos comerciales. Estos grupos también han salido a expresarse en una especie de contraprotesta. Como podemos ver en las imágenes que están en la presentación, siguen las protestas en el centro del país. Bogotá sigue siendo la ciudad donde más se generan altercados con la policía. Las localidades de Usme y Suba se han visto muy afectadas. En los últimos días han vuelto a fallecer una persona en Usme y una persona en Suba. Entonces, actualmente el paro en cuanto a la lucha social en las calles, pues sigue. Estos son algunos panfletos de reuniones en cuanto a la movilización estudiantil por parte de la universidad. Y ya vamos a hablar en cuanto al futuro de la mesa de diálogo. Ok, entonces en medio de las dificultades aquí en el futuro, para llegar a un acuerdo y la vigilancia internacional de lo que sucede en Colombia, el presidente Duque hizo varios anuncios este domingo relacionando con la transformación de la policía, un proceso que había anunciado el director de la institución. El primer mandatario anunció 10 líneas de acción para una modernización del Ministerio de Defensa y una transformación integral de la policía, pues que en ese proceso aseguró que se fortalecerán las políticas de derechos humanos y los estándares en la presentación del servicio ciudadano. También anunció una revisión en los protocolos para el uso legítimo de la fuerza y se radicará un proyecto de ley para el uso de comercio de armas no letales en Colombia. Entonces ese es el futuro que en este momento fue expresado por el presidente Iván Duque. No siendo más, esta es la, la historia de una guerra anunciada. Esto es el proceso sí, este es el proceso que hemos abarcado durante el 2021. Quisimos dar este aporte, esta reflexión, esta historia
que además de ser una historia, es una crónica paso a paso lo que hemos venido viendo como estudiantes, como personas y pues como pueblo colombiano. Muchas gracias.